Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión les traje un material acerca del funcionamiento de los circuitos Buck Converter, esos que se dan inicio en la primera secuencia de encendido. Puntualmente esas bobinas que están ahí que rodean al PMIC. Les muestro mi taza de café porque justamente tiene un circuito, ¿sí? Vamos con eso. Perfecto, continuamos con la explicación. Para tal fin vamos a utilizar un esquema eléctrico, ¿sí? Un esquema eléctrico, en este caso de un Samsung A30, es un equipo que quedó ayer abierto en el diagnóstico que estuvimos realizando en la clase. Bien, yo dije que hoy vamos a trabajar un poquito acerca de las fuentes de alimentación y puntualmente con un área muy importante que tiene que ver con la secuencia de encendido. Sabemos que uno de los principales actores en la secuencia de encendido es el circuito PMIC, Power Manager Circuito Integrado. El mismo cumple una función vital en materia de inicio. Luego complementa su trabajo el CPU en conjunto con la memoria. ¿Sí? Esa es la estructura inicial de la etapa de la secuencia de encendido. Estos tres actores. Perfecto. Para comenzar ahí. Entonces, vamos con quien les comenté. Puntualmente con el circuito PMIC, el cual en la información técnica me indican que está ubicado en la página 5. Perfecto. Me voy rápido a la página 5. Este tipo de contenido son tips, gente, sí, son tips que les ayudan a entender la arquitectura de un funcionamiento. Imagínense que vamos a estar apenas 5 minutos en los cuales tengo que intentar dejarles un contenido nuevo. Perfecto, estamos ahí. Dije, nos vinimos al circuito integrado encendido, PMIC, al PMIC principal, el cual tiene una asignatura como nombre U5002 y en este caso el bloque 1. Recordemos que dicho integrado tiene 3 bloques que distribuyen su función. Es una forma más organizada de trabajar con el material, ¿sí? 3 bloques, 3 etapas, cada cual asignada a una función específica. Yo en esta ocasión me voy a enfocar solo en esta etapa, pero en posteriores clases les voy a seguir enseñando acerca del resto de los bloques. Bien, dije que quiero que entiendan hoy qué es un Buck Converter, qué es ese circuito de conmutación de convertidor reductor que por lo general lo identificamos a través de las bobinas, estas bobinas que están ubicadas en el sector del PMIC, ¿sí? Estas bobinas que podemos ver alrededor del dicho circuito, que son claras de observar, dado que su tamaño y su característica ayudan mucho, ¿sí? Son estas bobinas que están acá, que son uno de los elementos claves a diagnosticar cuando tenemos una falla de encendido, ¿sí? Estas bobinas, estos inductores que rodean al circuito integrado de encendido, ¿sí? Son los principales actores que van a generar la etapa de inicio, ¿sí? Esas bobinas. Bien, estamos ahí. Estas son las bobinas físicas y acá estoy en el área de conexiones eléctricas, en el esquemático eléctrico, ¿sí? Perfecto. Entonces, gente, vamos ahí. ¿Qué es lo que es un Buck Converter? ¿Qué es lo que es un circuito reductor? Bueno, un poco ahí se los estoy adelantando. La clave del análisis es entender que dichos circuitos lo que van a realizar es convertir niveles de voltaje y corrientes en otros. En este caso va a haber una notable reducción. Observemos que la línea principal está controlada por el voltaje de batería que llega al circuito de encendido y que este va a tener un tratamiento con dicha tensión, logrando una reducción considerable en materia de voltaje, apenas vamos a tener 0,8 voltios, pero un control y dominio más que interesante en materia de la corriente. De hecho, ese es su principal trabajo, esa es su principal función. ¿Y esto cómo lo hace? Bien, vamos rápido ahí para que esto se entienda de forma clara. Primera cuestión, ¿qué es lo que tenemos en este sector dentro del integrado? Un interruptor de nombre MOSFET, ¿sí? Un transistor que utiliza, la característica principal es transmitir con una alta modulación, con una alta frecuencia, con un alto ciclo de trabajo, que lo que va a lograr es modificar el nivel de corriente que vamos a tener a la salida del circuito. Puntualmente, sacrifica voltaje para ganar corriente, que esa es su principal característica, ¿sí? Entonces, cuando entendemos eso, ¿qué es lo que debemos determinar? De que dentro de este circuito está ocurriendo un switcheo, está ocurriendo una modulación por ancho de pulso que busca lograr a la salida
del mismo, una tensión controlada y una corriente mayor para lograr la secuencia de inicio, ¿sí? Este tipo de fuentes necesita a su vez unas líneas de control que son unos sensados para determinar si está realizando correctamente su trabajo, ¿sí? Esa es la forma. Entonces, armémoslos a esto. ¿Dónde estamos? Estamos en la salida del circuito de encendido, estamos en la salida del circuito PMIC. Puntualmente, estamos en una de estas bobinas, ¿sí? Estamos en una de estas bobinas, en esa. Esa bobina va a recibir un ciclo de trabajo modulado por un ancho de pulso que a través de un condensador va a generar una carga y descarga determinada de corriente en el resto del circuito. Estoy aplicando el lenguaje ultra simple, gente, para que se entienda, que es lo que quiero hoy comprender y trasladarles a ustedes, de que el circuito de encendido en su etapa inicial entra en juego una serie de bobinas, de inductores con condensadores que van a determinar el control de una capacidad de corriente, ¿sí? Y esto se lo denomina buck converter, que básicamente es una conmutación convertidora reductora. Reductora en materia de voltaje, pero con una amplia salida de corriente. De hecho, ese dato de la corriente lo podemos observar dentro de los circuitos. En este caso, ejemplo, 1.5 amperes. Puede llegar a trabajar la línea con un defecto, con un default de 0.5 a 1.1 voltios, ¿sí? Entonces, dijimos, ¿qué es lo que hace un buck converter? Sacrificar tensión, estoy utilizando el lenguaje tranqui, para lograr un dominio de la corriente, una mayor circulación de corriente que es vital en esa etapa de encendido. Puntualmente, los equipos en este caso traen un promedio de 5 o 6 inductores. En el caso de la 30 tenemos más, tenemos aproximadamente 3, 6, 9 inductores que van a realizar esa función, esa secuencia de encendido en la cual existe un dominio de la corriente. Cierro la cuestión con este punto, gente, a tener en cuenta. Cuando damos inicio, cuando el PMIC, el Power Manager, inicia su actividad, genera a través de esos inductores el control de la corriente adecuada para alimentar, en este caso, diferentes áreas del procesador, entre otros circuitos, ¿no? Así que, ¿qué sabemos acá? Que vamos a encontrar baja tensión y una capacidad muy grande de corriente. Bien, gente, cuando entendemos eso, ¿qué es lo que sabemos? Que nuestro primer paso de diagnóstico tiene que ver con la lectura de las tensiones a la salida de los circuitos buck, es decir, medir en las bobinas los bajos voltajes que encontramos. Encontramos voltajes 0,8 voltios, de 1.35, en grandes ocasiones de 2 voltios, pero con el dominio amplio de la corriente. Dentro del circuito PMIC tenemos un interruptor, un MOSFET, un transistor que va a estar habilitando y realizando lo contrario en base a un pulso para lograr ahí complementar la corriente adecuada del circuito, ¿sí? Esa es la forma que utiliza una fuente conmutada, una fuente switcheada para determinar y brindar una gran capacidad de corriente a los circuitos que lo necesitan, tal como el procesador en ese momento de tiempo. Esa es una parte del encendido. A partir de ahí tenemos otros sectores que tienen que ver con los reguladores de voltaje, con las líneas de comunicación, con los enablers, diferentes etapas que se van a dar posterior al circuito, ¿sí? Espero que esto en 8 minutos, 9 minutos haya sido lo más claro posible. Son temas que requieren mucha introducción, mucho desarrollo. Utilicé un lenguaje bien cotidiano para llegarle a todo el público posible, ¿sí? No solo a técnicos. Así que, bien, gente, a tener en cuenta. Circuito de encendido, power. Una vez que se genera el power, mido los buck. ¿Qué encuentro en los buck? ¿Qué mido con un multímetro? Tensiones, ¿sí? 0,8, 0,8, 1,35, 2 voltios, dependiendo. Y puntualmente, ¿qué es lo que está realizando ese circuito? Disminuir la tensión para aumentar la corriente y lograr de esa forma que el procesador tenga la capacidad necesaria en materia de energía para funcionar, ¿sí? Insisto, tranqui, lo hice en 10 minutos, bien simple, utilicé términos cotidianos para que se entienda y para que los colegas puedan iniciarse en este apasionante mundo de la electrónica. ¿Querés aprender más? Contáctame, háblame por privado y con gusto seguimos este lindo camino de enseñar. Nos vemos pronto. Saludos.